James, you wear a lot of hats. You're a veteran and household chef, a self-taught barber and dream chaser and student. You're an Ander. At National University, we see the whole you. That's why we've created online and hybrid programs that flex to help you balance your full life so you can focus on what's right in front of you. National University, supporting the whole you. Learn more at nu.edu. Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Cuando yo quiero explicarles a mis alumnos que no son periodistas el concepto de proximidad que usamos los periodistas como uno de los elementos de la noticia, uso portadas de los diarios del día siguiente de la elección del Papa Francisco el 13 de marzo de 2013. Un nuevo Papa de las Américas, titulaba el New York Times, y decía: la elección de Francisco cambia el centro de gravedad de la Iglesia, aludiendo al cambio del eje de poder desde el catolicismo europeo a Latinoamérica o América. Papa argentino, decía por supuesto la portada del Clarín argentino. Destaca el argentinismo. Primer papa hispanoamericano y jesuita, ponía por su parte el diario de Granada, en España, que no quería quedar tan lejos del poder, entonces destacaba la parte hispanoamericana. Y el británico Daily Mirror, viniendo de un país menos católico y con bastante sentido del humor, puso una imagen del papa saludando así y la frase: la nueva mano de Dios, y una fotito de Maradona. Cada uno se acercaba al tema desde su propio rancho. Ahora también los medios destacan diferentes aspectos y hay versiones a veces opuestas de lo que significó su periodo. Para una negativa pueden revisar la editorial de Wall Street Journal, que dice: su papado estuvo marcado por el antiamericanismo y no solo en relación a Donald Trump. Parecía creer que Latinoamérica es pobre porque Estados Unidos es rico. Algunos atribuyen su hostilidad al libre mercado a que era de esa región, de Latinoamérica. Quizá era entendible que, siendo argentino y habiendo experimentado el peronismo, confundiera corporativismo con capitalismo. Una editorial muy dura, no solo contra el Papa, sino que también contra Latinoamérica. Mientras tanto, el español diario El País lo destacó como un vendaval social y un reformador en la Iglesia. Y el Economist dice que cambió la Iglesia Católica, pero no tanto como él hubiera querido. Así que la evaluación de lo que fue su mandato como pontífice recién comienza y, como siempre, estas cosas están en disputa, pero lo que ocurra en los próximos 20 o 30 días va a ser determinante para la construcción del relato de Francisco, porque su obra no está concluida hasta que haya un sucesor. Lo que no se puede decir es que su muerte haya pasado desapercibida, ha despertado mucho interés global, que era algo que la verdad es que no se podía dar por descontado cuando asumió en 2013, tras, uno, la renuncia inédita de su antecesor, cosa que no pasaba desde hace como 6 siglos, en un contexto de secularización de la sociedad, o de muchas sociedades, en una década en que avanzaban las ideas progresistas, como no ocurría hace harto tiempo, muchas de ellas en abierta contradicción con la doctrina católica y en medio de los escándalos de abuso y corrupción en la Iglesia. Así que en ese contexto la amenaza de que la Iglesia y su líder cayeran como en la irrelevancia no era menor. Francisco llegó llamando la atención, o sea, asumió al tiro y desde su salida al balcón central de la Basílica de San Pedro, vestido de blanco, saludando como con un sencillo bonacera, el argentino destacó por la sencillez que iba a impulsar y que se va a seguir impulsando incluso desde muerto, porque dejó todo arreglado para que su funeral sea el funeral como de un pastor y no de un rey. Como bajando el boato que ha asociado todo esto. Dicen que nunca le gustó el estilo palaciego del Vaticano, e hizo muchos gestos para demostrarlo, que han sido ampliamente comentados los últimos días, como que no vivía en el palacio, una serie de cosas que hizo como para mantenerse con la gente. Puso además en el centro de sus discursos a los marginados, a los pobres y a los migrantes. Fue un papa que se destaca mucho, que quiso sacar a la Iglesia y al Vaticano de lo que a él le parecía un estilo ensimismado y ponerlo en los problemas del mundo. En su segunda encíclica, Laudato Si, de mayo de 2015, abordó, y esto vale la pena mencionarlo hoy día, porque además es el Día de la Tierra hoy día, abordó el cuidado del medio ambiente, lo vinculó con la justicia social e hizo una abierta crítica al capitalismo y el consumo. Junto con eso, viajó hasta el final, incluso ya enfermo, a cuánto lugar pudo. O sea, lugares que el Papa acostumbraba un poco a ir, salvo Argentina, de la que salió en 2013 para el cónclave, en que fue nombrado y nunca más volvió. Dentro de esos viajes estuvo el que hizo a Chile en el verano de 2018, que fue muy relevante para su papá, ¿no? Esa visita
no salió para nada de acuerdo a lo que se esperaba, no solo porque el encuentro, por ejemplo, en Iquique llegó un tercio de las personas que estaban, o sea, o al menos un tercio, se esperaban como el 10%, al menos 300.000, Y llegaron en los 100.000. cálculos conservadores llegaron 100.000, pero sino también porque el Papa descalificó las críticas al obispo Barro, acusado de encubrir los abusos del ex sacerdote Fernando Caradima, dijo que eran meras calumnias y con eso provocó un escándalo mucho más allá de Chile. Se convirtió rápidamente en un escándalo internacional que cuando comenzó a crecer hizo que Francisco tomara unas medidas rápidas, como que se dio cuenta que había sido un error, y tomó una serie de medidas muy rápidas para rectificar, rapidísimas para efectos del Vaticano, porque en pocas semanas llegaron a Santiago a investigar el promotor de justicia de la Santa Sede, Charles Chicluna, y el sacerdote catalán Jordi Bertomeu. Llegaron los dos a Chile, ellos entrevistaron a más de 60 personas, incluidas las víctimas y denunciantes de Caradima, como por ejemplo James Hamilton, que en medio, yo no me acordaba de esto, pero que en medio de la entrevista con Chicluna le diagnosticó un ataque a la vesícula. Porque Chicluna se enfermó, y él era doctor, le empezó a preguntar por los síntomas y bueno, terminó internado. Chicluna. Oye, a propósito de eso, perdona la digresión, ayer Fernando Chomalí contó en Tele 13, en la noche, que él fue administrador apostólico de Osorno antes de que el Papa nombrara a Juan Barros. Entonces conocía bien la diócesis. Y nombra a Juan Barros y él estaba convencido de que era un error. Y que fue y se lo dijo al Papa Francisco. Y parece que el Papa, según contó Chomalí ayer, el cardenal, se enojó. Se enojó mucho, se enojó como se enojó en público. Como claro, cuando se enojó en la visita. Por eso me acordé. Se enojó en público, le golpeó la mesa y dice que lo retó mucho y que Chomalí salió blanco. Dice que se encontró con un amigo, con un cardenal australiano afuera y que le dijo, ¿qué te pasó que estáis blanco? Y dice, yo soy negro. ¿Sí? Imagínense cómo habrá estado, digamos. Sí. No, fue un episodio muy, muy increíble. Es bien importante lo que tú mencionas porque ya, ese viaje terminó con el informe Chicluna y la solicitud meses después de la renuncia del obispo chileno, pero no solamente cambió la iglesia local, sino que también dicen que cambió el propio papado de Francisco, la aproximación papal al tema de los abusos, pero también, por eso es importante lo que tú cuentas, porque se dio cuenta, ya bueno, uno que el tema de los abusos no era de manzanas podridas, sino que había como una cosa sistémica que permitía que estos casos ocurrieran y fueran y se encubrieran también. Pero también de que, dicen los que conocen la historia, que el Papa llegó a la conclusión de que no se estaba informando bien sobre los temas. Él no estaba llegándole buena información y que no estaba teniendo las orejas que necesitaba para formarse una idea de la realidad. Y entonces eso fue un cambio como en la visión de él con respecto incluso como a la Operación Vaticana, ¿ya? ¿Hasta qué punto eso influyó directamente en su reforma de la curia? No está claro, pero sí ocurrió que todos estos últimos años el Papa Francisco puso mucho esfuerzo, no sin dificultades, no sin resistencia, a cambiar la estructura administrativa del Vaticano, lo que terminó, entre otras cosas, con una nueva constitución en el año 2022. También reformuló el colegio cardinalicio, cuyos integrantes son, o sea, como los cardenales, que son los encargados de elegir al próximo papa. Actualmente hay 252 cardenales, de los cuales a comienzos de este año había 137 que eran elegibles para votar en el cónclave porque son menores de 80, que es el requisito. 2 cumplieron los 80 ahora en abril, entre ellos Celestino Aoz, el otro cardenal chileno aparte de Fernando Chomalí, entonces eso lo deja fuera de la elección. Y hay otro, un español que cumple 80 el 16 de mayo. Así que debería alcanzar a estar en el cónclave. Ya. Pero ahí va, ya. Entonces son 135, se supone. De esos, el Papa que acaba de morir escogió más de 100. O sea, el 79% de los electores fueron escogidos por este Papa, que es un cambio súper importante en los equilibrios de poder con respecto a los conclaves previos, dominados por los nombramientos que habían hecho Juan Pablo II y Benedicto. Y que si esto fuera a la bruta, podríamos decir, es más de 2/3, digamos. Claro, ahora... Pero ya se sabe que con 2/3 no se consigue. Igual, necesariamente. Esos conclaves conservadores igual escogieron a Bergoglio. Sí. O sea que pasan cosas inesperadas. Ya, entonces no es que el conclave o el colegio cardenalicio haya quedado a su medida, porque no es muy fácil lograr eso, pero quedó más diverso, menos europacéntrico y más impredecible, ¿ya? El 40% son obispos, o sea, cardenales de Europa. El 30%, poco menos del 30% son de las Américas. Ya. El 12% me parece que son africanos, el 18% asiáticos y 4% Australia y Nueva Zelanda. Ya, bueno, como el amigo de Chomalí. Ya, esto es bien importante, claro, ahí está el amigo de Chomalí. Esto es bien importante porque fue un papa que habló de temas que hasta ese momento eran tabú en la curia.
la posibilidad de bendecir uniones homosexuales, de ordenar a hombres casados, de darle comunión a los divorciados, de abrirse al sacerdocio a las mujeres, entre otros. En muchos de esos temas dio señales bien contradictorias, como que avanzaba 2 pasos, retrocedía 1. Señales de que iba a dar pasos como que nunca se concretaban, por lo que molestó a los sectores más conservadores con eso, pero también a los más progresistas. Fue un papa en ese sentido como amarillo frente a muchos temas, pero muchos creen que hizo lo que podía con el contexto que tenía. No zanjó ninguno de estos temas, pero empujó la carreta en la dirección correcta, sin resultados concretos, me decía el teólogo jesuita Jorge Costodat, pero me recordaba una frase de Francisco, que grafica lo que intentó hacer. Tantas veces pensamos que el trabajo político es tomar espacio. No, es apostar por el tiempo, iniciar procesos, no tomar lugares. El tiempo es superior al espacio y no olvidemos que iniciar procesos es más sabio que ocupar espacios. Es como que muchos sienten que refleja. Y a raíz de eso, entonces su papado estuvo cruzado por luchas como intestinas entre los sectores conservadores y algunos que se han ido volviendo muy tradicionalistas. Había una batalla, nosotros acá en Latinoamérica como que nos hemos perdido un poco eso, pero había una batalla muy fuerte en la iglesia entre Estados Unidos, Europa, por la misa en latín. Una cosa como preconciliar, las guerras litúrgicas. Bueno, y estos sectores han crecido con fuerza en Estados Unidos, en España, en Francia. Sectores que son partidarios de una iglesia mucho más dogmática, más pequeña incluso, frente a otros que son más progresistas, como por ejemplo la iglesia alemana, que es como la iglesia woke. Tenía como la iglesia woke. Ya. ¿Cuánto más hubiera avanzado? Tiene una competencia luterana muy fuerte. Claro. ¿Cuánto más hubiera querido avanzar Francisco? No está claro. Pero si abrió un camino, está por verse si ese camino va a seguir o si va a abrir un retroceso, que es lo que se va a definir en el próximo cónclave, donde se van a cruzar todas estas sensibilidades con otras, como las culturas regionales. La cultura regional católica africana no es la misma que la europea, no es la misma que la latinoamericana, entonces también hay una encrucijada sobre una iglesia unida, ¿puede ser uniforme? Son parte de las preguntas que van a rodear todo este proceso. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl